propósito en mente y pedimos, Señor, que ellos sean guardados por ti, que sean protegidos por ti y que no le falte la ayuda necesaria, Padre. Oramos bendiciéndolos, también oramos por la paz de Jerusalén, como dice tu palabra, y bendecimos a tu pueblo también, Israel, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor, por favor. El tema de hoy que vamos a compartir se llama Camino del Desierto. Ya van a ver por qué le titulé así. Y es que hay una gran similitud entre el camino del desierto que vivió el pueblo de Israel al salir de Egipto y la vida cristiana que experimentamos cada uno de nosotros. Ambos comienzan con una esclavitud y ambos terminan con la tierra prometida. Podemos ver en el pueblo de Israel cómo ellos estuvieron por 400 años siendo esclavos en esta nación de Egipto, y luego vino pues la liberación de ellos, y podemos ver el éxodo en la Biblia cómo se desarrolló y todas las características únicas que ellos vivieron y pasaron. Nosotros como cristianos también estuvimos en el mundo siendo esclavos. El mundo es una tipología de Egipto. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Por la muerte de Cristo hemos sido liberados y hemos sido prácticamente llevados a través de un caminar que podía asemejarse a lo que la Biblia llama un desierto espiritual, en el cual pues Dios va probando nuestras vidas y vamos aprendiendo a depender cada día más del Señor. Propósito, llevarnos también a una tierra prometida espiritual, en el cual podamos conocerle más íntimamente y gozarnos con Él. También, mientras vamos de lo que es la salida a lo que es la bendición de la tierra prometida, está ese intermedio, que vamos a ver algunas cosas que pasan ahí. Dios dijo de Israel que los había llevado por el desierto para probar qué había en sus corazones. Y la verdad les digo, yo nunca he manifestado cosas cuando todo me va bien. Nunca he manifestado algunas cosas que yo no sabía que habían en mí mientras no había una prueba. Pero el día que fui probado en algo, se manifestó y salió lo que había en mi corazón. Yo no sé si a usted le ha gritado a alguien, una esposa, un esposo, un hijo, una desobediencia a los padres, pero en un momento de fuego que pasa una prueba en su vida, yo le aseguro que usted ha dicho cosas de las cuales se arrepintió después. Y usted dice, pero ¿eso había en mí? Sí, eso y más. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Y solo el fuego de la prueba lo hace evidente. Yo les he enseñado que cuando el platero funde la plata, la mete a fuego muy, muy intenso. Y mientras hay fuego, sube a la superficie todo lo que es las impurezas. El platero la quita y luego vuelve a meter más fuego. Y a medida que mete fuego, suben otras impurezas. Y vuelve a meter fuego y siguen subiendo más impurezas. Hasta el momento final que la plata queda completamente limpia. Y el platero se puede asomar a donde está la plata y ella refleja el rostro del platero. Ahí dice, está completo el proceso. Cristo quiere ver su rostro reflejado en ti. Quiere ver su rostro reflejado en tu vida. Pero no puede hacerlo mientras las impurezas borren la imagen. No dejen ver. Yo no sé si a veces ha estado frente al espejo cuando se opaca por alguna situación. Usted no se puede ver. Tiene que limpiarlo para poder ver la imagen nítida en el espejo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y por eso
es que pasamos en la vida situaciones que a veces no las entendemos. Pero no hay que entender todo mientras estemos en la mano del Señor. Lo que tenemos que tener es fe y seguir hacia adelante, confiando que estamos en la mano de un Dios todopoderoso que dijo: yo nunca te dejaré ni te abandonaré, siempre estaré contigo en todos los momentos de tu vida. Amén. Y ese es nuestro Señor. Otra cosa que tenemos que también entender es de que a medida nos acercamos a los tiempos finales, se van dando ciertas situaciones y se van cumpliendo palabras que en la Biblia fueron escritas. Por ejemplo, 1 Corintios 10:11. Quiero leerlo y vamos a ir a las Escrituras. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quienes han alcanzado los fines de los siglos? A nosotros. Dice ahí, para amonestarnos y exhortarnos y llamarnos la atención. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, de todo lo que pasó en el camino del desierto. Sucedieron cosas que vamos a ver las más principales, y ahí dice que les acontecieron para que nosotros viéramos el ejemplo y aprendiéramos también, ¿verdad?, de ello. A nosotros que estamos en los postreros tiempos, estamos viviendo tiempos casi apocalípticos, y es bueno que nosotros reflexionemos, porque si todo sigue el orden establecido, está muy cerca la venida del Señor. Ahora no sabemos la fecha, quien quita pues los planes del avance más, pero, ¿verdad?, tenemos que estar apercibidos y entendidos para que estemos siempre preparados. Ahora, ¿qué determina nuestro éxito de vida al pasar por un camino desértico o una prueba en nuestra vida? Lo determina nuestra obediencia. Siempre fue así para el pueblo de Israel y siempre va a ser así para la iglesia y cada uno de nosotros. Y vamos a ver unos versículos que a veces se utilizan a medias. No es que estén malos, sino que se utilizan solo la mitad. Hay que ver el versículo completo para sacar, ¿verdad?, una buena interpretación. Vamos a leer Deuteronomio 28:1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y mire lo que dice el 28:2. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, ahí le estaba diciendo Dios a todo el pueblo de Israel: yo traeré bendición, ella les alcanzará, ni siquiera la buscarán, vendrá sobre ustedes. Pero si guardare atentamente en poner por obra todos mis mandamientos. A veces nosotros pedimos las bendiciones del Señor, y yo he oído, y está bien porque ahí están, ¿verdad? Señor, yo soy cabeza y no cola. Señor, yo gobernaré y no seré esclavo. Y uno lo comienza a decir y todo. Pero ¿qué de la obediencia? Para que vengan todas esas cosas, vienen solas. Ni tienen necesidad de decir: Señor, ¿verdad?, yo soy cabeza, porque dice, confiesa lo positivo. Y estamos bien por ahí, pero no es totalmente todo, sino que si nosotros somos obedientes, dice ahí, a la palabra del Señor, todas las bendiciones que están escritas, que son una cantidad increíble, vendrán sobre ti. Porque Dios quiere bendecirte. En el libro de Segunda de Juan, usted va a encontrar que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperes, de veras, Dios quiere. Dios quiere que tengas salud, Dios quiere bendecirte, pero hay condiciones, hay condicionantes espirituales, y una de estas es la obediencia.
Ahora, si seguimos leyendo, en Deuteronomio 28:15 dice, pero, ahí viene el pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Leo de nuevo para que pongamos énfasis. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y hay una lista de maldiciones también increíble que al pueblo de Israel le pasó. Si usted lee la historia de todo lo que fue el cautiverio del pueblo de Israel, de Efraín y de Judá, cuando fueron a Babilonia, cuando fueron llevados por todas esas naciones e imperios, todo lo que se dijo aquí les aconteció. Primero estuvieron bajo bendición cuando obedecieron, pero luego cuando desobedecieron estuvieron bajo maldición. Hay un versículo en Proverbios que dice que la maldición nunca viene sin causa. Cuando algo esté pasando, bueno, no le va a estar pasando siempre porque hizo algo malo, porque está el caso de Job, que él no había hecho ninguna cosa para estar pasando lo que pasó, sino que había un propósito de Dios. Pero en lo general, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ella trae prosperidad, nos alcanza, dice. Pero también, si no la obedecemos, vendrán también esas maldiciones. Estamos hablando en el tiempo de la ley todavía. Ahora, por eso es bien importante hacer caso a lo que dice Proverbios 22:3. Vamos a leer Proverbios 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, en otras versiones dice, se aparta. Mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado. ¿Quién es avisado? El que mira la palabra de Dios. El que le están diciendo, mira lo que está acá. Si tú eres obediente, las bendiciones te van a perseguir, te van a alcanzar. Pero si eres desobediencia, vienen las cosas malas también. Entonces, no todo es color de rosa como lo pinta, ¿verdad? Hay bendiciones y hay consecuencias de lo que nosotros hacemos mal también. Ahora, cuando viene Jesús y comienza a hablar en el Sermón del Monte, Él les presenta lo mismo, solo que se los transmite en otra forma. Habla por metáforas y parábolas y lo vamos a ver también ahí. Vamos a leer Mateo 7, 24, 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿dónde lo leímos eso? Anteriormente, el que obedece mis mandamientos, es lo mismo. Oye, dice esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuevamente, ¿verdad? La casa no se cae. Las bendiciones estarán ahí. Los cimientos van a perdurar, pero ¿qué es lo que sucede? El que oye la palabra y la hace es prudente. ¿Por qué? Porque está edificando correctamente sobre la roca, sobre algo estable, sobre un fundamento que no se va a caer nunca. Dice la misma palabra de Dios, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estará firme, estará bien fuerte si tú edificas en obediencia. Ahora viene lo siguiente, Mateo 7, 26, 27, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no es obediente, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vemos lo mismo que Moisés les está leyendo de la ley, lo mismo que Jesús les está diciendo en el Sermón del Monte.
Todo depende de nuestra obediencia. Y Dios busca verdaderamente en nosotros eso. No nos obliga porque tenemos libre albedrío. Y te vas a dar cuenta en nuestra obediencia a Dios, si está o no está. Pero Dios sí quiere bendecirte. Dios quiere tratarte como hijo, no afrentarte como extraño. Pero depende también en gran manera de nosotros. Y ahí vemos esto. Ahora, ¿verdad? Al haber leído esto también, segunda de Timoteo 2:1 dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí hay un aspecto añadido que no estaba en la ley. En la ley dependían de la letra muerta en sí, y si ellos la obedecían iba a dar vida a esa letra. Pero los mandamientos nunca fueron para salvar al hombre, sino que para mostrarle dónde estaba lo malo, dónde estaba lo bueno. La ley solo te muestra que es malo y que es bueno, no te salva. ¿Ves? Si en esa esquina no hubiera semáforo, tú pasarías y no hay ningún problema, nadie te dice nada. Pero al haber un semáforo y te lo pasas en rojo, te está diciendo alto, no puedes hacer eso. Entonces la ley es para mostrarte cosas que te van a servir, te van a ayudar, pero no te salvan, solo te lo muestra. Ahora, en Cristo Jesús es diferente. Por eso dice, tú pues esfuérzate en la gracia. Cuando vino Jesús las cosas cambiaron. La ley tomó la forma de vida que tenía necesariamente que tomar, porque solo sirvió para llevarnos a Cristo. ¿Qué te muestra la ley? Que eres un pecador. ¿Y qué te dice más? Que la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia dice también que si la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando viene Jesús, Él muere en la cruz y lleva nuestras rebeliones. Pues vamos a encontrar en Gálatas 3:13 que Él dice que Él mismo se hizo maldición para liberarnos de toda maldición. Ya vieron que la ley, si se quebrantaba, traía maldición. Cuando viene Cristo, ya nos libera de la maldición de la ley y del pecado. Ahora, si nosotros fallamos, no se nos juzga conforme al pecado, sino que se nos presenta una alternativa. Dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahora en Cristo Jesús tenemos una gracia y ahora tenemos que esforzarnos en la gracia. ¿Y cuál es el esfuerzo en la gracia? Ser obediente siempre a la palabra del Señor. Entonces, en ese intermedio, ¿verdad?, de lo que es la salida de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, la salida del pecado del mundo hacia nuestra tierra espiritual prometida, el intermedio está, ¿verdad?, representado con la obediencia o desobediencia. Pero ahora, para nosotros, en Cristo Jesús, es un esfuerzo en la gracia. Ahora, vamos a ver algo también que pasó y que nos lo va a narrar el apóstol Pablo, de las cosas que sucedieron en el desierto, que son las cosas que hoy en día están afectando también a la iglesia. Él hace un resumen y nos presenta para los que estamos viviendo en los posteros tiempos, en los últimos siglos que somos nosotros. Él va a presentar proféticamente cosas que están pasando. Entonces, vamos a ver en 1 Corintios 10, del 1 al 4, lo que dice. 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Entonces vemos que el pueblo de Israel cuando salió, él salió lleno de bendiciones y narra acá el apóstol todo lo que Dios les bendijo en la salida. Pero ahora viene, ¿verdad?, lo siguiente. 1 Corintios 10:5, siguiendo leyendo, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Salen de la tierra de Egipto, pasan todo el pueblo de Israel, pasan por las mismas pruebas, las mismas situaciones, las mismas bendiciones, pero dice, no todos pudieron llegar hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque quedaron postrados en el desierto. Murieron porque no siguieron las instrucciones que se les habían dado. Ahora, vamos a ver por qué el pueblo quedó postrado y murió. Vamos a ver los puntos. El primero que vamos a ver está en 1 Corintios 17. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a su lugar. El pueblo de Israel, a pesar de que se le mostró a Dios, fue llevado al monte Sinaí el día de Pentecostés, a los 50 días después de haber salido en la Pascua de Egipto. Llegan al pie del monte y Dios les habla, Dios se les muestra. Pueden ver la gloria de Dios, pueden ver todo lo que estaba sucediendo ahí. Sin embargo, 40 días después están adorando un becerro de oro. Arriba está Dios y abajo de ellos están adorando un becerro de oro. Vamos a leerlo en Éxodo 32 del 4 al 5. Dice, primero, ¿verdad?, van con Aarón y le dicen los príncipes del pueblo, mira Aarón, Moisés subió al monte, ya tiene 40 días de estar allá, no sabemos qué le pasó, tenemos que seguir adelante, ya no podemos seguir esperando, mira, haznos dioses que nosotros podamos ver, porque ni Moisés ni el Dios que él nos presentó, pues no sabemos qué pasó. Moisés no sabe qué hacer, Aarón no sabe qué hacer, y entonces hace lo siguiente, ahí es lo que dice Éxodo 32 del 4 al 5. Y él, o sea, Aarón, los tomó de las manos de ellos, todos los objetos de oro, y le dio forma de buril, e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Quiero que pongan atención a esto, porque lo mismo nosotros inconscientemente hacemos. Moisés está en la presencia de Dios en el monte. El pueblo se desespera y hacen un becerro de oro. Ahora, ¿por qué hacen un becerro? Porque en Egipto ellos adoraban al becerro, o sea, un toro sagrado llamado Apis, que era el dios de los egipcios. Era sagrado y ellos habían aprendido a tener esa adoración y ellos creían que ese era Dios. Ahora, Dios, ¿verdad?, se les revela y se les presenta. No ven figura alguna, sino que solo oyen su voz, ven su apariencia y todo. Pero cuando ya no pueden ver nada ni oír nada, le dicen a Aarón, haznos dioses que nosotros podamos ver y entender. Aarón cae en la trampa, tampoco entiende, y les hace un becerro, o sea, igualito al toro Apis que adoraban en Egipto. Y cuando ya lo hace, ¿verdad?, el becerro, les dice, mañana será fiesta para Jehová. No sé si logran captar lo que estaban haciendo. Era una ceguera espiritual increíble. Pero hoy en día se hace. Hay personas que son muy inteligentes en todo. Son doctores, son ingenieros. Pero van cargando una imagen. Y piensan que esa imagen es Dios. Van cargando figuras
de oro, de plata, de madera, y piensan que esa imagen es Dios y que están agradando a Dios y que están haciendo fiesta para Dios. Todavía el hombre no redimido sigue haciendo lo mismo. Ahora, cuando hicieron la fiesta, al día siguiente, ¿verdad? El pobre Aarón haciendo incienso, como quien dice, para Dios, y ellos se desenfrenaron. Comenzaron a saltar, a hacer sacrificio. Algunos piensan que hasta sacrificio más no hicieron, no dice la Biblia, pero algunos piensan, porque todo ello conllevaba tipo de sacrificio. Sacrificaron animales, se emborracharon, gritaron, se desenfrenaron, de tal manera que Dios le dijo a Moisés: desciende, porque este es mi pueblo que sacamos de Egipto, se corrompió ya. Un ratito y está corrompido. Hicieron un becerro y lo están adorando. Pero ellos, ¿a quién decía que adoraban? A Dios. Por eso es bien importante, cuando nosotros venimos del mundo, venimos plagados de costumbres del mundo y las queremos traer a la iglesia también. Y queremos hacerlas diciendo que estamos haciendo fiesta para Dios, que se la estamos ofreciendo a Dios. Por eso a veces yo les digo: miren, eso yo no lo hago porque eso no significa nada para Dios. Pero viene del mundo y hay que, como todo el mundo lo hace, hagámoslo nosotros también. Tenemos que salir de esa idolatría, porque si no salimos de la idolatría, mis hermanos, no vamos a poder entender y conocer al Dios verdadero. Bajó Moisés del monte, ya saben, quebró las tablas de la ley en cuanto bajó, porque se enojó también. Quebró las tablas de la ley porque ya la habían quebrado espiritualmente con la idolatría. Y luego vino juicio de Dios sobre todo el pueblo. ¿Ustedes creen que aprendieron con eso? Siguieron en la misma idolatría esos 40 años. ¿Y ustedes creen que aprendieron? No. Cuando se juntaron con los pueblos paganos, se corrompieron de nuevo. Y todo lo que Dios les ha dicho que les vendría de maldiciones les vino. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios por los dioses paganos que nunca les habían servido en nada, ni los habían sacado de la esclavitud, pero ellos seguían adorando. ¿Saben qué? Después de tanto que les ha pasado, hoy en día ellos dejaron la idolatría por fin. Hoy no tienen ídolos, pero tienen a lo peor: nunca han creído en el Mesías y siguen alejados de Dios. Por eso hay que orar por ellos, porque en las promesas de Dios para el pueblo de Israel, Él está como parte de lo último que va a suceder. Ellos son parte de la historia. Y cuando ya se cumple el tiempo de los gentiles, ellos entrarán todos, dice, y será salvo Israel por pura gracia y misericordia. Pero mientras eso pasa, siguen apartados de Dios. Ahora, la iglesia, ¿verdad?, tiene este llamado y dice: no sean idólatras, como lo fue mi pueblo allá. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que cuidar. No puedo, pues, extenderme mucho porque tenemos apenas 1 hora y ya vamos a la mitad de la prédica y hay más. Pero sí, guardemos la idolatría. La idolatría es aquello que reemplaza a Dios en cualquier cosa. Usted puede tener una novia y si esa novia le reemplazó su devoción a Dios, ya ahí tiene un ídolo, es idolatría. Usted puede tener un esposo y lo puede hasta venerar y todo, y deja las cosas de Dios por él, es idolatría. Puede tener un trabajo y su trabajo lo absorbe de tal manera que toma las cosas de Dios, es idolatría también. Y así vamos a ver idolatría en todo. Ahora, no es que sea malo tener todas las cosas, pero hay que ponerlas en su lugar. Dice: amarás primero que todas las cosas, ¿a quién? Al Señor tu Dios. Busca primeramente el reino de Dios y todo va a ser añadido. O sea, todo tiene su orden. Si Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nos gocemos, Dios es alegre, Dios trae bendición, pero nosotros echamos a perder las cosas mezclándolas. Por eso una vez hice una prédica aquí que se llamaba El misterio de la mezcla, donde hay una mezcla de todas las cosas que traemos del mundo, religiones, de eso y del otro, y queremos hacer fiesta para Jehová, para Dios, que Él las acepte todo. Él no va a aceptar nada más que su palabra pura,
Y está escrita en este libro que todos tenemos y que Dios dice que debes de guardarla, pero no encima del ropero, sino que en tu corazón. Amén. Esta Biblia, esta palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? La idolatría, tengamos nosotros cuidado con eso. Ahora, otra cosa que les dice es en 1 Corintios 18. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación hoy en día es legal, está aprobada. En los colegios y universidades te regalan los condones ahí y te dicen, mire, pues, sexo libre, y si sales embarazado, mata a tu hijo. Dicen aborto legal y que es el derecho de la mujer. No, están matando a los niños, porque sigue siempre que va a haber una gran bendición de Dios sobre la humanidad, hay matanza de niños. Están tratando los amigos de cortar a aquellos libertadores que vienen como Moisés en Egipto, como Jesús, ¿verdad?, en Belén, en Nazaret, que el diablo lo quiso cortar porque venían los libertadores. Hay tiempos que vienen de liberación y entonces el diablo comienza a matar a los bebés. No caigamos en esas trampas del diablo. Entonces dice ahí, ¿verdad? No estoy leyendo, ni forniquemos como algunos de ellos hicieron y cayeron 23,000. Voy a ver número 25 del 1 al 3, de ahí lo toma. Número 25 del 1 al 3 dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Baal Peor significa el Señor. Era el Dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. El culto era, ¿verdad?, inclinando a los jóvenes y a la jovencita a tener sexo en frente del altar de estos dioses, pero eso era una adoración a su Dios, era algo buenísimo para ellos. Entonces vienen estas señoritas, por decirlo así, y invitan a los hijos de Israel. Y los hombres de tarde y perezosos salieron corriendo a meterse con todas ellas. Miren, murieron ese día en juicio 23,000 personas, porque Dios trajo juicio. Entonces dice el apóstol, ni forniquemos. Lo que está en este tiempo, ¿verdad?, promoviéndose, pero con mucho rigor, por decirlo así, es que las personas practiquen y hagan todo lo que ellos quieran y deseen. Ya no está habiendo límite, pero mis hermanos, hay una diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser santo para Dios, amén. No perfecto, porque vamos a tener falla, pero tenemos que ser santos para el Señor. Joven, respete a las señoritas. Hombre, respeten a las mujeres, ¿verdad? Dios reprende duramente todo lo que es esto de fornicación. ¿Por qué? Porque lleva espíritus inmundos en esa forma. Dice que todo pecado está fuera del cuerpo, menos la fornicación. La fornicación está dentro del cuerpo y dice que mezcla el espíritu de la mujer con el espíritu del hombre. Miren, cuando una persona se casa, dice que antes de casarse son dos, pero cuando se casan y al tener sus relaciones íntimas, ellos se hacen uno, un solo espíritu. ¿Ves? Eso es bien importante. Entonces, si tú eres cristiano y tu esposa es cristiana, o por lo menos, ¿verdad?, temen a Dios y no andan metidos en lío, va a ser un espíritu unido para bendición, nada más. Pero, si el joven se acuesta con una prostituta y ella tiene espíritus malos, se te van a pasar a ti, porque se hace un solo espíritu. Es algo espiritual, es un culto. Por eso es que es tan delicado, y la Biblia condena la homosexualidad, porque cuando un hombre se acuesta con otro hombre solo por hacerlo, el espíritu de homosexualidad se le pasa al otro y este va a ser indefectiblemente homosexual. Y si lo hace con otro, también se le va a pasar el espíritu.
porque dice que el que se une a otro en una relación sexual es un espíritu. Ahora, cuando lo espiritual nos unimos con el Señor, con el Espíritu Santo, somos uno con el Espíritu de Dios. Eso es lo correcto, eso es lo que Dios quiere, que espiritualmente nos unamos a Cristo y seamos un espíritu con Él. Pero cuando la persona fornica fuera de matrimonio, se hace un espíritu con los demonios. Entonces, lo que viene después no se queje. Algunos, bueno, les viene hasta SIDA y se mueren de una sola vez. Otras enfermedades tremendas. Pero lo que es la fornicación es algo bien, bien grave. Entonces dice, eviten esto. Entonces tenemos ahí que ellos acudieron a Baal Peor y comenzaron a tener todo este tipo de ritos. También vamos a ver otra cosa que hicieron, y hoy está pasando también. 1 Corintios 19 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Miren, uno de los mandamientos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Muchos cristianos sí lo hacen, ponen a prueba a Dios. No lo haga. ¿Y cómo lo ponen a prueba? Bueno, a veces parece que es inconscientemente. Como soy cristiano no me va a pasar nada. Prueba y vas a ver que sí te va a pasar. Me dijo lo lamento por él, me dijo un amigo, era hermano en Cristo, y nos dijo un día, mira, fíjate que, ya no voy a decir en la iglesia, quiero ir a probar el mundo. Quiero ir a probarlo. ¿Y por qué vos? Sí, no, quiero ir a probarlo nada más sencillamente. Y desapareció. Un año después nos llamó, que oráramos por él. Tenía SIDA y a los meses murió. Fue a probar y eso le pasó. Entonces, no tentemos al Señor. Bueno, soy cristiano, no me va a pasar nada. Tenía un amigo que llevamos al Señor, un licenciado, muy, muy inteligente licenciado, con un bufete buenísimo, pero alcohólico hasta morir. Y cuando le llevamos a Cristo, él fue liberado, salió del alcoholismo, confió en el Señor y pues fue libre. Pero pasado un año llegaron las fiestas de Navidad y los amigos que lo invitaron le dijeron, mira, en nuestro comité de licenciados, en nuestra junta, vamos a hacer una gran celebración y te estamos invitando a vos. Son 3 días de celebración. Y él dijo, ¿por qué voy a ir si yo ya salí de todo lo que van a hacer ahí? Pero un amigo le dijo, no hombre, venite, comé y todo, tomá Coca-Cola o alguna cosa así, y no tomes licor y vas a ver que vas a estar tranquilo. Llegó, ¿verdad? Y el primer día la pasó bien. Al segundo día dice que le ofrecieron y él pensó, bueno, si de repente me tomo una cerveza no me va a pasar nada. Una se tomó, desapareció 6 meses. Todo lo que no había tomado en el año, yo creo que se lo volvió a tomar. A los 6 meses lo encontramos porque nos llamaron de emergencia y lo fuimos a rescatar de un lugar horrible. Lo llevamos a un hospital, se sanó y todo. Y después yo le pregunté, mira, ¿qué fue lo que te pasó? Y ya me contó lo que le había pasado. Tentó al Señor. A mí no me va a pasar nada. No lo crea. Solo voy a agarrar unos cuantos centavitos de aquí. No toquen nada. No tiente a Dios. Entonces ahí es donde viene la obediencia y Dios lo va a bendecir. Dios le va a bendecir. Entonces ellos tentaron al Señor y le fue mal. Voy a leer lo que les pasó. Dice acá, Números 21, 5 al 6. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió de ellos mucho pueblo. Entonces ellos tentaron al Señor, Dios les envió serpientes como juicio y de ahí es donde Dios cuando claman lo sana y manda a hacer una serpiente de bronce y que representa cuando es levantada a Cristo que perdona, ¿verdad?, el pecado cuando es levantado el Señor.
Entonces ellos tentaron al Señor y lo pusieron a prueba. ¿Será que Dios puede sacar agua para nosotros en el desierto? ¿Será que nos puede dar de comer? Dios es todopoderoso. La verdad es que a veces yo me cuesta entender, porque yo digo, les abrió el Mar Rojo, los llevó por todo el desierto, les había dado de todo. Y todavía yo digo, no entienden, no entendemos, ¿verdad? Y así nos pasa muchas veces. Entonces no tenemos que tentar al Señor. ¿Será que Dios me puede proteger? ¿Será que Dios me puede liberar? ¿Será que Dios me puede sanar? ¿Será que yo voy a salir de este problema que tengo? Mira, si crees en el Dios que creemos, en el Cristo que hizo los cielos y la tierra, cree porque Él sí puede. Para Dios no hay nada difícil ni imposible. Amén. Es bien interesante. Y luego viene otra que les dice, en 1 Corintios 10:10, siguiendo, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otro flagelo de la iglesia y de la gente. Vamos a ver qué pasó en Números 14, del 1 al 3, dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer de espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y hablaron de apedrear a Moisés y a Aarón. Hablaron de hacerse un nuevo líder y regresarse a Egipto. Ellos sabían que en Egipto solo les esperaba la esclavitud y la muerte por la ira de Faraón, que se habían escapado, pero ellos querían volverse. Miren, hablaron mal de Dios, hablaron mal de Moisés, hablaron mal de Aarón y murmuraron. Y dice que vino destrucción sobre ellos. Luego vino juicio y les dijo el Señor, está bien, no quieren entrar, ninguno de ustedes que está acá va a entrar a la tierra prometida. Solo sus hijos, de los cuales dijeron que iban a morir, ser presa del ejército enemigo, ellos iban a entrar. Pero ustedes van a morir todos en el desierto. Trajo juicio tremendo sobre ellos por murmurar. Hermanos, no murmuren, menos de la autoridad. La Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y el que se opone a la autoridad, a Dios mismo resiste. Y hablando de todas las autoridades, ¿cuánto más las autoridades que son puestas por Él en una congregación? Si usted tiene algo, venga, háblelo, dígalo. Si tiene algo contra su hermano, dice la Biblia, vaya y dígaselo. Si tiene algo que quiere hacer un juicio o arreglar algo, 2 o 3 pueden hacerlo. Pero no levante chisme ni murmuración. Eso destruye al pueblo de Dios y trae juicio sobre su vida. Es que no lo entienden, mis hermanos. Moisés, cada vez que ellos se hablaban de apedrearlo, se rascaba la cabeza y se iba a rogarle a Dios que no les trajera juicio, pero siempre venía. Dios los perdonaba, pero les decía, pero les va a pasar esto, porque si no hubieran sido destruidos completamente. Mire, hermano, si no va a edificar lo que usted dice, no lo diga, no lo diga, no murmure, porque usted mismo se está poniendo la soga al cuello. Menos de hablar contra la autoridad que Dios ha puesto. Fíjense que si uno habla contra la autoridad que Dios pone, está hablando de Dios, diciéndole, Dios, te equivocaste. Pusiste a ese que no sirve para nada. Pusiste a ese que a saber si es verdad. Y uno juzga a Dios. Cuando uno trabaja en una empresa y un empleado se porta mal, a quien señalan la gente es al que lo puso. ¿Ves? Y entonces el que lo puso sabe por qué lo puso y por qué es lo que quiere hacer. Pero el que murmura se pone en una posición de traer juicio sobre su vida. Hermano, no lo hagan. Arreglen las cosas, como dice el Señor.
arreglémoslos. Miren, aquí me vienen a hablar y a decir muchas cosas a mí, y yo les digo, te lo voy a explicar para que lo miren. Y les explico y todo, porque es bueno que sepan las cosas que hacemos nosotros. Y si no sabe, pregunte, ¿verdad? Pero no crea. Le voy a decir un versículo en Proverbio y apréndeselo de memoria. Justa parece la causa del que aboga primero, hasta que viene el segundo y lo descubre. ¿No se ha fijado usted que cuando le pasa a alguien, llega a decírtelo, pero de tal manera te lo dice que te convence que él tiene la razón? Eso pasa en el matrimonio. Oí al esposo, la esposa es la bandolera. Oí a la esposa, el hombre es el bandido. Lo que hay que hacer es oírlo a los dos, para que haya un equilibrio. Justa parece la causa del que la dice primero, hasta que viene el otro. Entonces, mis hermanos, como cristianos, guarde su corazón, porque de ahí mana la vida. Ame al Señor. La maldición no viene sola, siempre hay causa por lo que viene. Entonces, ¿para qué se pone en el carril de juicio? No, miren, hagan las cosas correctamente. Entonces, ellos murmuraron, dice, y perecieron en el desierto. Ahora, hay una reflexión en cuanto a esto y podemos pensarlo todos, y dice acá, el pueblo de Israel que salió de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida, porque nunca dejaron su condición de esclavos, siempre se creyeron esclavos, ni su idolatría, no tuvieron fe. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Así también muchos cristianos a los cuales Dios ha salvado, Dios los sacó del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Quieren vivir como el mundo y hacer las celebraciones del mundo, pero quieren hacer todo en el nombre de Dios. Hagamos fiesta para Jehová, pero todo pagano. Hagamos celebración para Dios, pero todo, ¿verdad?, mezclado. Sincretismo religioso se llama eso, donde uno mezcla creencias, costumbres, pero nada de eso es aprobado por Dios. Pero uno dice, es fiesta para Dios, es actividad cristiana, y nada de cristiano tiene. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos. Y 1 Corintios 10:12 dice lo siguiente: así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Usted puede pensar que lo que le he estado hablando y diciendo, bueno, pero es lo que el pastor dice, o su interpretación de la Biblia, lo que él dice. No, tenga cuidado. Si usted piensa estar firme, mira, no caiga, porque no está correcto. Debemos tener cuidado y no confiarnos de que a nosotros nada nos va a pasar y que nosotros tenemos la razón. Debemos entender que nadie es inmune a la tentación. Ahora, Pablo nos llama a ser humildes y confiar en Dios. Y entonces 1 Corintios 10:13 termina diciendo, en la parte que le he leído, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Vamos a pasar por el desierto, mis hermanos. Vamos a ser tentados, vamos a ser probados. Como les dije, la plata, lo que el platero necesita es que refleje su rostro. Cristo lo que necesita es que usted refleje el rostro de Cristo. Que cuando lo vean, sepan que usted es cristiano, que usted es cristiana. Que no hace falta que usted le firme una carta o que le manden de tal o, mire, este es cristiano. La gente lo puede ver, lo puede catalogar. Que reflejemos a Cristo. Entonces, mientras venga prueba y tentaciones, agarrémonos, como dice Pablo a Timoteo, en la gracia de Dios permanece. ¿Ves? Aférrate de la gracia de Dios. Permanece en ella. Y mientras estemos confiando en la roca que es Cristo Jesús, nuestra casa, aunque pasemos lo que pasemos, no se caerá.
Nuestra vida, no importa lo que suceda, permanecerá. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Entonces recuerde siempre esto, que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, Dios está con nosotros. Él nos habla todo esto y nos exhorta, porque son tiempos peligrosos y estas cosas les van a suceder. Y se han puesto como ejemplo, dice, para que nosotros no caigamos en ella. El avisado del mal y se aparta, el simple pasa y lleva el daño. Seamos entendidos, seamos avisados y que la palabra de Dios sea la que gobierne nuestros corazones. Vamos a orar. Incline su rostro, vamos a pedirle al Señor. Padre, en esta tarde hemos hablado tu palabra, Señor. Hemos expuesto el tema y, Señor, sabemos de que entre la salvación, la salida de la esclavitud y la tierra prometida, las bendiciones que tienes preparadas para nosotros, hay un camino del desierto que tenemos que transitar. Señor, ahí vamos a ser probados. Yo no puedo decir, yo no necesito prueba porque estaría pecando también. Y dice tu palabra que podemos caer en el engaño. Que haya un corazón humilde, como dice el apóstol Pedro. Porque un corazón humilde puede resistir al diablo. Él huirá y nosotros saldremos en victoria. Y también le dices a Timoteo que se esfuerce en la gracia. Señor, que esta sea nuestra actitud, de esforzarnos en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y que todo esto que hemos visto que está aconteciendo, nosotros lo hagamos a un lado. Y creamos que en Cristo Jesús podemos caminar en victoria. Perdónanos, Señor, si te hemos puesto a prueba. Perdónanos, Señor, si hemos murmurado contra ti y contra el liderazgo. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos permitido la idolatría en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos estado haciendo cosas incorrectas que a ti no te han agradado. Perdónanos, Señor, por la fornicación. Y si se ha permitido, trae, Señor, arrepentimiento para que haya también perdón. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, que esta iglesia Renuevo sea una iglesia cristocéntrica, una iglesia que ame tu palabra, que esté centrada en Cristo, que sea guiada por el Espíritu Santo y que dé la gloria a Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, nosotros proclamamos tu gloria y que cada uno de los que estamos acá seamos parte de ese pueblo de Dios que te va a estar adorando, te va a estar exaltando y glorificando tu nombre. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.